Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, hoy en la sección de cursoriales. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy hacemos un vídeo que le hemos llamado todo lo que no sabías sobre los cuellos de botella en un PC. Bien, hemos hecho diversos vídeos durante estos años hablando de los cuellos de botella y hoy recopilamos un poco todo ese contenido. Vamos a explicar qué son los cuellos de botella, cómo se producen, vamos a ver también una calculadora online para el tema de los cuellos de botella e incluso vamos a ver qué procesador es el más adecuado para cada tarjeta gráfica y así evitar los posibles de cuellos de botella con aplicaciones muy potentes como de edición de vídeo o el tema del gaming. Como saben, en esta sección de cursoriales siempre o hacemos un curso completo en un vídeo o elegimos un tema y lo desarrollamos totalmente, como este es el caso. Bien, pues vamos a ver todas estas opciones. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, se conocen como cuellos de botella en PC al fenómeno que se produce cuando el rendimiento de los principales componentes, en este caso procesador y tarjeta gráfica, no van parejos, haciendo que el bajo rendimiento de uno lastre el del otro. Dicho de otra manera, si tenemos una tarjeta gráfica muy potente pero un procesador que no funciona en consonancia, la gráfica no podrá funcionar al máximo de sus posibilidades a causa de ello. Vamos a ver en este vídeo pues cómo combinar más o menos bien. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos imaginar un caso extremo, tener una RTX 4090, la más moderna de Nvidia, pero la instalamos en un PC que tiene un procesador de bajo consumo. Por el contrario, podríamos tener un procesador muy alto de gama, pero una tarjeta de gráfica de bajo rendimiento. Son en los casos que se producen cuellos de botella y por culpa de ellos el PC no funcionará al máximo de sus posibilidades porque un componente lastra el rendimiento del otro. Digamos que si hablamos de lo que les decía de la CPU del procesador y de la GPU, que es el procesador gráfico, para evitar cuellos de botella, antes de nada debemos saber que el tema de los cuellos de botella en un PC es muy relativo, porque depende sobre todo del tipo del uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, en un PC gaming habrá un enorme cuello de botella, por ejemplo con una RTX 3060 y un procesador Intel Celeron, por ejemplo, ya que la CPU tiene tan bajo rendimiento que no permitirá que el procesador gráfico trabaje al máximo. Sin embargo, si estamos ante un PC pensado para ofimática, da igual que tengamos una gráfica Nvidia baja, una Intel con un procesador muy potente, ya que en este ámbito importa muy poco el procesador gráfica y lo que de verdad interesa es un procesador, un almacenamiento y una RAM potentes. Dicho esto, les vamos a hacer ahora algunas recomendaciones de procesadores y tarjetas de vídeo que podrían ser interesantes para combinarlas y así de cara al gaming, y a veces, como es mi caso, que tengo un ordenador que es de gaming pero lo uso para el diseño gráfico. Entonces vamos a basarnos en digamos diferentes combinaciones, y lo que vamos a buscar es que tengan el menos porcentaje de cuello de botella. Bien, lo que buscamos es una combinación, es difícil que no tenga el cuello de botella, pero de menos de un 5% de cuello de botella para poder decir que la combinación es adecuada. Les voy a poner un primer ejemplo. Para jugar a 1080, un HD, calidad HD, pues podríamos combinar una AMD Ryzen 5 3600X con una GeForce RX 2060 Super. Esta combinación tiene un cuello de botella del 0,3%, entonces estaría bastante bien. Por ejemplo, podríamos combinar un Intel Core i7 de 8700K, que sería de octava generación, que no es de los más nuevos, porque ya vamos por la generación 12, con una GeForce RTX 2060 Super y casi estaríamos rozando la combinación casi perfecta, porque está en un 0,3 de cuello de botella.
Por ejemplo, una AMD Ryzen 7 5800X con una GeForce RTX 2080, más o menos un 1,5% de cuello de botella. Entonces estas tres serían unas posibilidades bastante interesantes para jugar a 1080. Por ejemplo, para jugar a 1440 o incluso ya a 4K, pues ya necesitamos algo bastante potente. Por ejemplo, un Intel Core i7 de 12ª generación, el 12700K, con una GeForce RTX 3070 Ti, pues tendríamos un 1,5% de cuello de botella. Otra combinación buena podría ser la AMD Ryzen 7 5800X 3D con una tarjeta de AMD, en este caso una Radeon RX 6800 XT. Tendríamos más o menos un 0,3% de cuello de botella. Después, ¿qué más? Pues ya un procesador AMD Ryzen de los más modernos, el 9, el AMD Ryzen 9 5950X con una Radeon RX 6950 XT. Estaríamos cercanos a un 3% de cuello de botella. Y luego digamos que, por ejemplo, para tareas generales ya a resolución 4K, o sea, aquí ya en tareas generales pues ya me voy también incluso a temas de diseño gráfico, juego y bueno, todo lo que queramos hacer, pues podría ser una AMD Ryzen 9 5900X con una GeForce RTX 3090 Ti, tendríamos un 0,2% de cuello de botella, un Intel Core i5 de 12ª generación con una GeForce RTX 3070 Ti, un 3,1% de cuello de botella, o una AMD Ryzen 3 3100 con una Radeon RX 6700 XT, tendríamos un 2,9% cuello de botella. Como podemos apreciar, combinaciones hay muchas y depende mucho del tipo que le vayamos a dar, porque no es lo mismo si decimos, bueno, voy a hacer gaming pero me quedo en Full HD, o como es mi caso, que hago vídeos pero no paso de Full HD. Entonces en mi caso yo tengo un procesador Intel i5, creo que es de 8ª generación, y una tarjeta 1660 de Nvidia. Entonces, bueno, la combinación es bastante buena y no me costó excesivo. También aquí, claro, influye el tema de lo que nos podamos gastar. Digamos que además podríamos buscar ya otras opciones para 4K, etcétera. Bien, si nosotros accedemos por internet, yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo, la página es esta, se llama PC Builds y pone aquí algo así como Bottleneck Calculator, o sea, calculadora de cuellos de botella, donde ven que tenemos que poner, seleccionar el procesador, bueno, aquí es que está traducido un poco mal, sería tarjeta gráfica, pone carta gráfica y resolución de pantalla y luego lo que vamos a usar. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con este ordenador que yo tengo aquí, que no es excesivamente potente, y si no saben lo que tienen en su ordenador, pues pueden hacer de la siguiente manera. Podemos ir por inicio, vamos a la rueda dentada, y dentro de sistema podemos ir a información. Bien, aquí ya vamos a saber, por ejemplo, el tipo de procesador, que es un Intel Core i5 8400, CPU, y me haría falta la tarjeta de vídeo. Pues voy por aquí, le digo administrador de dispositivos, lo abro y este me dice que es una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Bien, entonces si yo vuelvo a internet, pues lo que voy a hacer aquí es voy a buscar el procesador. Creo que aquí lo puedo buscar o puedo escribir, como ven ahí puedo poner pues Intel Core i5 y entonces me va saliendo y podría seguir así hacia abajo. Bueno, si pongo guión 8500 creo que he dicho, ahí ya me sale, creo que sería este de aquí, 8500 era, vamos a mirar que no estoy seguro. A ver, era no, el 8400. Bien, pues volvemos a la página, no hay problema. Y lo cambiamos. A ver, aquí tenemos el 8500. Vamos a buscar, bueno, me va a costar menos volverlo a escribir. Intel Core i5 8000
8400. Este sería 8400 con 2,80 GHz. La tarjeta gráfica pues sería Nvidia GeForce, en este caso sería la 1050, que creo que me va a costar menos escribirlo porque como ven no viene en un orden muy claro. Entonces vengo aquí, pongo Nvidia GeForce, GeForce 1050 Ti. Esta sería. Y luego aquí resolución de pantalla, pues en mi caso estoy usando 1920 x 1080. La busco por aquí, 1920 x 1080, esta sería la normal, esta sería, perdón, 1080. Y aquí le puedo decir pues ya tareas generales, tareas intensas de procesador, tareas intensas de... por defecto me marca tareas generales, le puedo marcar también tareas intensas, le voy a marcar la de intensas de gráfica porque por ejemplo uso mucho para la edición de vídeo. Le voy a dar proceder al cálculo y ahora él me diría aquí resultado del cálculo, utilización y soluciones. Vamos a ver un momento. Vale, por aquí ya nos empieza. Pues como ven, esta configuración que yo tengo es bastante alta. Como ven, tiene un 39,5% cuando usa la tarjeta de vídeo. La verdad es que sí, cuando tira de eso, tira bastante. Lo que pasa que al final yo no hago otra cosa cuando estoy creando un vídeo. Entonces el cuello de botella pues evidentemente me lo va a limitar un poco. Ya me dice aquí, cuando juegue su procesador no funcionará con el máximo rendimiento posible, ya porque su tarjeta gráfica no puede manejar los datos entregados lo suficientemente rápido, etcétera. Vale, aquí tendríamos luego utilización, que nos daría también un poco los datos, lo mismo por aquí tendríamos utilización de los componentes, lo que utilizaría el procesador y la tarjeta gráfica en ese concepto. Y luego soluciones, pues en soluciones pues ya nos dice aquí lo que podemos hacer cambiando la resolución de pantalla, pero bueno, evidentemente no es el caso, no lo voy a hacer, pero bueno, evidentemente esa sería la única opción que nosotros podríamos tener. Bien, si volvemos aquí e intentamos hacer otra prueba, pues yo que sé, vamos a coger por ejemplo un Intel Core i12, por ejemplo, o similar, o i9 o i10, algo que sea mejor para ver la misma prueba. Les aconsejo que vean el vídeo anterior si no lo han visto, porque verán que es bastante interesante cómo explico, cómo hablo del tema de los códigos de lo que es el cuello de botella y algunas combinaciones que pongo que son bastante interesantes. Bien, vamos a coger por ejemplo aquí el Intel Core 10, bueno, voy a coger uno cualquiera, por ejemplo este. Voy a coger, por ejemplo, una Nvidia GeForce. GeForce. Una GTX. No, me he equivocado. Es GeForce 3060. Ahí está, 3060. Bien. La de escritorio, por ejemplo, la de 12 GB. Y aquí ya, pues en principio le voy a dejar la misma que tenía, 1920 x 1080. Y le marco tareas intensas de tarjeta gráfica. Le vamos a decir a proceder al cálculo. Y ahora en un momento pues veríamos, ahora cuando nos calcule, a ver, por aquí ya nos sale, pues ya esto evidentemente, claro, es una combinación muy buena y ya nos vamos a un 0%. Entonces, claro, porque ya evidentemente metí una tarjeta que es bastante superior a lo que teníamos. Entonces, como ven aquí, él puede utilizar, a ver si puedo quitar esta publicidad, el procesador a tope y la tarjeta gráfica a tope. Entonces está muy bien. Podría, por ejemplo, decirle, oye, ¿y si hago tareas generales? Bueno, ahí no va a tener problema. Si subo, por ejemplo, la resolución y le digo, oye, pues es que ya paso, por ejemplo, puedo ponerle un 4K o puedo ponerle un 1440. Bueno, ahí eso serían, por esto ya son un poco barbaridades, pero bueno, podría intentar poner algún tipo de 4K o más todavía. Le doy y que me haga el cálculo. Y ahora aquí pues ya nos saldría, vamos a ver, ahora. Aquí tenemos, pues en este caso ya es demasiado, ya que ya necesitaría pues seguramente algún procesador mejor o incluso alguna otra tarjeta, pues ya nos vamos a un 60% de cuello de botella y bueno, evidentemente
pues sería una barbaridad, porque esta resolución es una barbaridad. Pero como ven, es bastante interesante el saber antes de comprar si vamos a tener problemas, sobre todo de cara a cuando hacemos procesos intensos de trabajo con el procesador del ordenador o con el procesador gráfico, con el GPU. Como os he dicho antes, les recomiendo el vídeo que hicimos, le he publicado el sábado, el que apareció, creo que fue el miércoles o el jueves, bueno, lo ven en el canal, y que les hablo un poco más de los que son los cuellos de botella y algunas combinaciones. Aquí esto simplemente sería la calculadora de cuellos de botella. Bien, vamos a hablar, como les digo, de qué procesador necesitamos para cada tarjeta gráfica. Evidentemente, si nosotros compramos una tarjeta gráfica muy potente, pues nos va a permitir disfrutar de juegos con requisitos más exigentes, con calidades máximas. Pero, como les decía, el rendimiento de una tarjeta gráfica puede verse profundamente afectado por el procesador que estamos utilizando. Evidentemente, voy a hacer un ejemplo muy bestia, de nada nos sirve, por ejemplo, montar una GeForce RTX 4090 en un PC que tenga un procesador, yo que sé, pues Intel Pentium G Serie 4000 o una AMD Ryzen 3 1200, porque tendría un enorme cuello de botella. Lo más seguro es que ni la podríamos montar en esa placa. Aunque ya les he explicado que tengo tutoriales anteriores de qué es un cuello de botella, pero les explico un poco. Un cuello de botella se produce cuando un componente acaba limitando el rendimiento de otro componente. En este caso es el procesador el que afecta negativamente al rendimiento de la tarjeta gráfica, porque es incapaz de trabajarlo bastante rápido como para suministrar a esta todos los datos e instrucciones que necesita, lo que hace que la tarjeta gráfica tenga fases ociosas demasiado grandes. ¿Cómo podemos identificar un cuello de botella grave? Pues es sencilla, cuando la tasa de uso de la CPU es muy alta y la tasa de uso de la GPU es inferior al 85%. En estos casos el procesador está trabajando mucho y la tarjeta gráfica va sobrada, tanto que una parte importante de su potencial queda desaprovechada. Puede existir cuellos de botella menos graves, que son aquellos en los que la CPU va a tope, pero la GPU se mantiene en una tasa de uso del 90%, y cuellos de botella leves que ocurren cuando la tasa de la GPU se mantiene al menos en el 95%. Antes de hablar directamente de qué procesador necesitamos para cada tarjeta gráfica, es también interesante hablar de la resolución de pantalla, porque esto determinará la carga de trabajo que deberá afrontar la tarjeta gráfica y el impacto de trabajo que tendrá la CPU. A menos resolución de pantalla, menos carga de trabajo asumirá la GPU y mayor peso tendrá el rendimiento del procesador, y a la inversa. Por ejemplo, si tendríamos un procesador Core i5 de 10ª generación, podemos hacer un enorme cuello de botella por ejemplo, en una tarjeta nueva, una GeForce RTX 4090, en resolución HD de 1080, pero ese cuello de botella se reduciría muchísimo en resolución 4K. La razón es sencilla. En 1080 esa tarjeta gráfica va sobrada y necesita que el procesador le suministre la mayor cantidad posible de datos e instrucciones para desarrollar su máximo potencial, mientras que en 4K la GPU tiene que trabajar con 4 veces más píxeles y por tanto irá más sobrada de datos y no necesitará que la CPU trabaje tan rápido. También hay que tener en cuenta que los ajustes gráficos afectan muchísimo a la relación de dependencia entre la GPU, el procesador de la tarjeta de vídeo, y la CPU. Reducir la calidad gráfica hará que la tarjeta gráfica asuma menos carga de trabajo y aumentará el peso del procesador, y a la inversa. Digamos que no es raro que para medir el rendimiento de diferentes procesadores en juegos estos se configuren a 720 de resolución y calidad baja. Es un escenario poco realista, pero se fuerza una reducción de carga gráfica tan grande que es el procesador el que acaba marcando la diferencia en términos de rendimiento.
Y también podemos comentar que al activar tecnologías como NVIDIA DLSS, Intel XeSS o AMD FSR en juegos, también se reduce la carga gráfica y puede provocar cuellos de botella, porque reducen la resolución a la que se renderiza cada fotograma y aumenta el peso del procesador. Bien, vamos a hablar un poco ahora de las tarjetas, digamos, de una gama más bien media-alta, por decirlo así. O sea, empezamos de las medias a las más altas. Bien, empiezo por tarjetas gráficas GeForce GTX de la gama 10 y las Radeon RX Vega y anteriores. Con estas generaciones es complicado encontrarnos con un cuello de botella a nivel de CPU, salvo que tengamos un procesador muy antiguo. A partir de un Ryzen 5 1500X o de un Core i7 4770 podremos mover sin problemas tarjetas gráficas como las GeForce GTX 970, GTX 1060, Radeon R9 390 y Radeon RX 580. En el caso de modelos más potentes como la GeForce GTX 1080 y GTX 1080 Ti y la Radeon RX Vega 56 y 64 y Radeon 7, el mínimo recomendable sería Ryzen 5 2500X o un Core i7 6700 para no sufrir un cuello de botella grave. Para tarjetas gráficas mucho más antiguas como las GeForce GTX 600 o 700 y las Radeon HD 7000, un procesador como el Core i5 2500 o un Ryzen 3 1200 sería más que suficiente para no tener un cuello de botella grave. Aunque debemos tener en cuenta que estas han quedado obsoletas y sin soporte y que su rendimiento en juegos actuales puede ser bastante pobre. Bien, si pasamos a las tarjetas gráficas de la GeForce RTX 20 y Radeon RX 5000, estas son dos generaciones que todavía ofrecen un excelente nivel de rendimiento, especialmente en las gamas más altas y que necesitan de un procesador bastante potente para desarrollar todo su potencial, sobre todo si vamos a jugar en resoluciones 1080. Por ejemplo, la GeForce RTX 2060, 2060 Super y 2070, pues necesitaríamos al menos un Ryzen 5 2500 o un Core i7 6700 para moverla sin que se produzca un cuello de botella grave. De Radeon 5600 XT, 5700 y 5700 XT, pues sería más o menos un poco lo mismo. No tendríamos problema con un Ryzen 5 2500X o un Core i7 6700. Y para la GeForce RX 2070 Super, RTX 2080, RTX 2080 Super y RTX 2080 Ti, ya son tarjetas gráficas muy potentes, así que vamos a necesitar un procesador Ryzen 5 3600 o un Core i7 a 8700. Aunque lo ideal en el caso, por ejemplo, de la GeForce RTX 2080 Ti sería disponer de un Ryzen 5 5600 o de un Core i5 11400F. Bien, si ya pasamos a la gama de RTX 30 y Radeon RX 6000, bien, aquí ya nos va a hacer falta procesadores ya muy potentes porque ya estamos hablando de tarjetas con potencia alta. Por ejemplo, la GeForce RTX 3050 y la Radeon RX 6600, digamos que con un Ryzen 5 2500X o un Core i7 6600 no sufriremos un cuello de botella grave, aunque si vamos a jugar en 1080 es recomendable con procesadores Ryzen 5 3600 o con un Core i7 8700. La GeForce RTX 3060, 3060 Ti o la Radeon RX 6600 o 6700 es un salto de potencia bastante importante, entonces mínimo un Ryzen 5 3600 o un Core i7 en este caso de 8700. Si vamos a jugar en 1080 y con DLSS activado o por ejemplo FSR activado también, pues necesitaríamos algo más como un Core i5 de 11ª generación o un Ryzen 5 de 5600.
Pasamos a la siguiente gama, la de RTX 3070, 3070 Ti, la 3080 o de las Radeon 6700 XT, 6800 o 6800 XT. Ya los modelos ofrecen un nivel de rendimiento muy alto y que incluso en 1440p necesitan de un procesador potente para desarrollar todo su potencial. A partir de un Ryzen 5 o 5600 o de un i5 de 11ª generación no sufriríamos ningún cuello de botella grave, ni siquiera en 1080. Si pasamos a los más potentes de su generación, la RTX 3080i, la 3090 y la 3090 Ti o la Radeon RX 6900 XT o la 6950, pues digamos que deberíamos acompañarlos de una Ryzen 5 5600 o de un Intel Core i5 11400F para no sufrir un cuello de botella grave. Y si ya nos vamos a las recién estrenadas GeForce RTX 40 y las Radeon RX 7000, pues digamos que estas tarjetas son tan potentes que incluso en 4K podría darse el caso de tener cierto cuello de botella. Entonces, por ejemplo, para la RTX 4070 Ti y la Radeon RX 7900 XT rinden al nivel de una GeForce RTX 3090i, o sea que un Ryzen 5 5600 o un Intel i5 11400 para evitar cuellos de botella grave. La GeForce, por ejemplo, RTX 4080 y la Radeon RX 7900 XTX, si vamos a jugar en 4K, pues lo que les he dicho antes, un Ryzen 5 5600X o un Intel Core i5 11600. Pero al activar el DLSS o el FSR o al jugar en resoluciones inferiores se hace recomendable algo mejor, un Ryzen 5 7600X o un Core i5 12600. Y vamos a hablar ya de la GeForce RTX 4090, que sería la tarjeta gráfica más potente que existe en el mercado, y pues ya tendríamos que tener a partir de un Ryzen 5 7600X o un Intel Core i5 12600. No sufriríamos cuellos de botella graves. Si activamos el DLSS o si jugamos en resoluciones inferiores a 4K, una CPU más rápida nos daría rendimiento. Bien, aquí como siempre, evidentemente no vamos a poder nunca tener el PC que nosotros queremos. Entonces lo interesante es poder más o menos controlar esos cuellos de botella, que no se nos disparen. Entonces, si jugando un poco con resoluciones y más o menos una gama que nos sirva, pues podríamos contener bastante esos cuellos de botella para no notarlos excesivamente. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine.
Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios, y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.